Aló, Sí se ve, doctor. ¿se ve? Sí. Sí se ve, doctor. Ya, Pepe, comienza nomás, ya te dio permiso la doctora. ¿Me avisas? Pepe. Pepe. Doctora, ¿me escucha? Sí se le escucha, doctor. Pepe. Aló, Ya, Pepe, listo. ya, ok. Buenas tardes, alumnos. Hoy nos toca hablar un tema altamente especializado en cirugía general y frecuente en las emergencias de todos los hospitales del mundo. Me estoy refiriendo al abdomen agudo quirúrgico de tipo inflamatorio. Como vamos a ver en todo el desarrollo de la clase, todas las pautas que le vamos a dar para poder llegar a hacer un diagnóstico certero y así no poder tener equivocaciones, ya que esto nos va a llevar a fracasos quirúrgicos. La que sigue. La que sigue, Guillermo. Bueno, la apendicitis aguda es la inflamación del apéndice vermiforme, que es un padecimiento grave con importantes complicaciones que pueden llevar a la muerte, en particular cuando se retrasa el diagnóstico y la terapéutica oportuna. Como hemos dicho, es la principal causa de abdomen agudo quirúrgico en todo el mundo. En todos los hospitales no hay guardia que no se opere un cuadro de apendicitis aguda. Su prevalencia está entre la segunda y la cuarta década de la vida debido a la fisiología del padecimiento. En otros libros van a ver ustedes que la frecuencia no está entre la segunda y la cuarta, sino dice entre la primera y la tercera década de la vida. Bueno, hay que tomar los dos frecuencias, ya que es más difícil verlo en los ancianos y también en los niños pequeños menores de 5 años. La que sigue. Podemos definir al apendicitis como el proceso inflamatorio agudo del apéndice que obedece a múltiples causas. Afecta a todas las capas del órgano, inclusive puede llegar hasta la serosa, presentando una traducción morfológica, macroscópica y microscópica. Como hemos dicho, constituye la urgencia quirúrgica abdominal más frecuente. Representa casi el 60% de todos los casos de un abdomen agudo quirúrgico que se presentan en las emergencias. Su pronóstico es más favorable cuanto más precoz es la intervención quirúrgica. En cuanto se refiere a la epidemiología, afecta del 7 al 12% de la población general. La patología más frecuente de abdomen agudo quirúrgico de tipo inflamatorio, la frecuencia, como hemos dicho, está entre 10 a 30 años de edad. En otros libros dice que es de 20 a 40. Y más raro es en los extremos de la vida, o sea, en los niños y en los adultos mayores de 70 a 80 años. La mortalidad operatoria está alrededor del 1% y es responsable del 50% de todos los fracasos que ocurren por causa de peritonitis aguda. Acá vamos a ver en esta línea, en esta ordenada, donde vemos los riesgos en relación con la edad. Hemos dicho que es más frecuente entre los 10 y los 30 años de edad, ¿no? Pero acá hay un gran problema que se nos presenta muchas veces, es en el sexo femenino, ¿no? En el sexo femenino es mucho más alto que nos equivoquemos por los órganos internos que tienen, tal como el ovario, la trompa, ¿no? Que muchas veces nos hacen hacer un diagnóstico diferencial un poco difícil
de poder llegar a hacer el diagnóstico certero de apendicitis aguda. ¿Se siguen? El apéndice fecal en su desarrollo embriológico aparece en la 8ª semana de gestación, formando como una evaginación del ciego. Es una estructura tubular en forma que tiene la forma de un gusano, ¿no? Que está unido al ciego en la parte en la que convergen las tres líneas del colon. Su longitud es variable, puede medir de 7 a 8 centímetros, aunque se han visto casos que puede llegar a medir hasta 20 centímetros, ¿no? Su diámetro interior es de 6 milímetros, que hay que tenerlo presente, estas medidas que nos van a ser útiles cuando veamos nosotros los exámenes auxiliares. Y tiene una pared que no mide más de 2 milímetros también de diámetro. Entonces el apéndice se mantiene en una posición fija con respecto al ciego, mientras que la punta puede terminar en distintas posiciones, como lo vamos a ver más adelante. Acá tenemos la localización tanto anterior como posterior. El apéndice puede estar ubicada preiliar, o sea, por delante del ilium, puede pasar por detrás del ilium, posiliar, puede ser subiliar, puede ser descendente y pélvica, puede ser subcecal, puede ser paracecal y retrocecal. Como vemos, la frecuencia del 63% de los casos ocurre en una posición retrocecal, y en la descendente pélvica es la segunda ubicación, ¿no? La segunda ubicación. Y la más difícil es esta, que es la retrocecal ascendente subserosa. Y hay que descubrir la serosa para poder encontrar el apéndice fecal, como podemos ver en esta imagen. En cuanto se refiere a la irrigación tanto arterial, venosa y drenaje linfático, es importante tener en cuenta que la irrigación va a venir de la arteria mesentérica superior, va a dar ramas de la arteria iliocólica o iliovesicoapendiculares también llamada, y después va a dar una rama terminal que es la arteria apendicular, que pasa siempre por detrás del apéndice y entra en el borde superior del mesenterio. En cambio, el drenaje linfático va de la vena apendicular a la vena iliocólica y va a pasar a la vena mesentérica superior. De ahí de que el apéndice está íntimamente conectado con el sistema portal, con la vena porta, ya que la vena mesentérica y la esplénica van a formar la vena porta. Por eso en algunos casos, como vamos a ver dentro de las complicaciones, los pacientes que tienen apendicitis aguda pueden llegar a tener en cualquier momento abscesos hepáticos, inclusive pueden llegar a tener ictericia. En cuanto se refiere a los ganglios linfáticos, ¿no?, del ciego drenan a la cadena ganglionar iliocólica, y los nervios vienen del plexo solar a través del plexo mesentérico superior. En cuanto se refiere a la fisiopatología, la principal causa de apendicitis aguda, sin lugar a dudas, es la obstrucción apendicular. Esta obstrucción de la luz apendicular sirve para todos los casos de órganos que tengan huesos. Entonces, por lo tanto, tenemos generalmente 4 causas que nos van a producir un cuadro de obstrucción intestinal. Acá viene a veces una controversia en cuanto se refiere a la fisiopatología o a la etiogenia. Se dice que hay obstrucción por hiperplasia linfoide en el 60% de los casos, pero se ha visto que esto es para los niños. En cambio, en los adultos, el 35 a 40% es por fecalitos o coprolitos. Después tenemos un 4% de cuerpos extraños, ¿no?, como pueden ser los parásitos. En cuanto se refiere a parásitos, tenemos lo más frecuente, que son las trichuras trichuris y el Ascaris lumbricoides. Y de los tumores, pueden ser el tumor carcinoide, que aparece a nivel de la punta del apéndice, que no es muy frecuente porque es un tumor de células cromógenas, ¿no? Y más raro es encontrar un adenocarcinoma, como vemos acá, casi el 1%. Híbridas, cuando hay abdómenes
operados, ¿no? La que sigue. Esto lo vamos a ver en imágenes cuando tengamos que ver más adelante las placas radiográficas que se piden. La que sigue. Fíjense que hacer diagnóstico de apendicitis a veces no es tan fácil. No es tan fácil porque los pacientes casi llegan, después de 2 o 3 días, llegan casi siempre complicados. La que sigue. Nosotros tenemos un caso rarísimo que se nos presentó en el hospital. La que sigue. Un caso rarísimo que se nos presentó en el hospital y estuvimos indagando cómo es que puede suceder esta lesión. Este es un dispositivo intrauterino o una T de cobre llamada, ¿no? Un dispositivo intrauterino que perforó el útero y se incrustó dentro del apéndice y produjo un cuadro de apendicitis aguda. Increíble cómo pudo migrar, perforar y llegar hasta incrustarse dentro del apéndice. La que sigue. Acá tenemos un perfil, ¿no? La que sigue. Fíjense las diferentes formas. ¿Y cuánto medía el apéndice? Aproximadamente medía 6,5 centímetros con el DIUT incrustado dentro del apéndice. Un caso rarísimo que casi no está descrito en la literatura. Y esta es la punta del apéndice y esta es la base con, ¿no?, el hilo que hemos ligado, en este caso la base pendicular que tenemos en polideoxanona. La que sigue. Bueno, esta es la misma imagen vista de otra toma para ver la medida 6,5 centímetros de apéndice. Sigue. Bueno, esta es la etiopatogenia de la apendicitis. Una vez que está obstruida la luz del apéndice, bien sea por hiperplasia linfática o bien por un coprolito, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber una acumulación de secreción mucosa dentro del apéndice. Va a producir moco dentro del apéndice. Esto va a permitir que haya una proliferación bacteriana. Estos dos hacen que aumente la presión intraluminal. Al aumentar la presión intraluminal, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber una distensión de la pared pendicular y por otro lado va a haber y empieza a haber cambios morfológicos en la mucosa, ¿no? Va a aparecer microperforaciones. Por último, va a haber una isquemia de la pared, la invasión bacteriana de todas las capas de la pared, hay una perforación bien cavidad libre que produce peritonitis o bien se produce un plastrón apendicular que lo vamos a desarrollar estos dos en forma más amplia en las otras láminas. ¿Sigue? Bueno, acá tenemos la obstrucción, un proceso inflamatorio y una perforación. Todo este cambio dura 24 a 48 horas. En 24 a 48 horas ya está totalmente perforada la apéndice. Podemos ver acá la capa muscular, los nódulos linfoides, la mucosa, la submucosa y la serosa. Acá vemos el fecalito que está obstruyendo la luz de la arteria, la hiperplasia linfoide, ¿no?, y la reacción inflamatoria de polimorfos nucleares que suelen invadir toda la parte de la muscular y el aumento de la presión intraluminal dentro de la luz del vaso. Por lo tanto, va a haber una disminución de flujo sanguíneo y por último va a haber isquemia, necrosis. La que sigue. Entonces vamos a ver que tenemos la clasificación fisiopatológica y clínica del apendicitis. Primero vamos a tener un cuadro de congestivo catarral, una apendicitis flemonosa o supurativa, una apendicitis gangrenosa o necrótica y una apendicitis perforada. ¿Cuándo se dice que es congestiva? Cuando ocurre la obstrucción del lumen apendicular, hemos dicho hiperplasia folicular, linfoide o bien un coprolito. Se acumula la secreción mucosa y agudamente distiende el lumen. El aumento de la presión intraluminal va a producir una obstrucción venosa. Primero es la obstrucción linfática. La obstrucción linfática, posteriormente las venas. Y
y llega a cúmulo de bacterias y hay una reacción del tejido linfóide. Esto produce un exudado plasmoleucocitario denso que va infiltrando las capas superficiales. Todo esto macroscópicamente se traduce como edema, o sea que el órgano se encuentra totalmente distendido, aumentado de volumen y de un color rosado intenso en toda la superficie de la serosa. Esto es apendicitis congestiva. Entonces, acá está alterado el sistema linfático y el sistema venoso. Aproximadamente esto ocurre en 6 a 12 horas. Acá tenemos para poder demostrar, ¿no?, que el apéndice aumenta su presión, la secreción mucosa, la defensa muscular, el tejido linfático, la vena y por último se observa que hay obstrucción de la arteria, ¿no?, en los diferentes tipos que vamos a ir desarrollando, ¿no? En la que sigue, esta es una imagen de una apendicitis aguda congestiva, rosada, intensa, aumentada de volumen, ¿no?, donde se puede ver todas las vénulas, ¿no?, y el tejido linfático, ¿no?, obstruido. Esta es la primera fase de la apendicitis. ¿La que sigue? Cuando hay una apendicitis flemonosa, la mucosa comienza a presentar pequeñas ulceraciones, como he visto en la fisiopatología. Es completamente, esta es destruida, siendo invadida por enterobacterias. Ya sabemos que el agente etiológico que más ocurre en este caso va a ser la Escherichia coli. Es un germen gram negativo, pero no solamente Escherichia coli, sino también tenemos bacteroides fragiles como gram negativos, coleccionándose un exudado mucopurulento en la luz y una infiltración de leucocitos, neutrófilos, eosinófilos en todas las túnicas, incluyendo la serosa, que se muestra intensamente congestiva, edematosa de un color rojizo, con exudado fibrino purulento en toda su superficie. Si bien aún no hay perforación de la pared apendicular, se produce difusión del contenido mucopurulento intraluminal hacia la cavidad libre. Cuando hablamos de apendicitis gangrenosa, acá hay en la primera había alteración del tejido de los linfáticos y de riego venoso. Acá tenemos más venoso, ¿no?, y todavía no hay cambios arteriales. En cambio, en la gangrenosa y la necrótica vamos a ver qué es lo que pasa. Cuando el proceso flemonoso es muy intenso, la congestión y la rémora local y la distensión del órgano va a producir anoxia de los tejidos. A ello se agrega la mayor virulencia de las bacterias y a su vez aumenta de la flora anaerobia. Acá ya tenemos la presencia de Clostridium, ¿no?, perfringens, que llevan a una necrobiosis total. La superficie del apéndice ya cambia de color, ¿no? Presenta áreas de color púrpura, verde o gris, o bien un rojo oscuro, con microperforaciones. Esto va a producir que aumente el líquido peritoneal y puede ser tenuamente purulento con un olor de tipo fecaloideo. La que sigue. Acá tenemos la flemonosa, totalmente aumentada de tamaño, un color rojo más intenso y abundante, ¿no?, fibrina. Entonces, esto es lo que nos lleva a pensar en que estamos nosotros en presencia de una apendicitis de tipo flemonosa. Estamos ya hablando de entre 12, 16 horas, 20 horas, ¿no?, 24 horas. Ya después de 24 horas empieza el riego arterial a alterarse, comienza la formación de microperforaciones y por último hay perforación, ¿no?, perforación del apéndice fecal, ¿no?, y se transforma de un color violáceo, negro, ¿no?, mucho más intenso, como hemos visto. Entonces la evolución del apéndice en estas 4 etapas es fundamental. Nosotros debemos de llegar a la primera etapa, en la etapa congestiva, poder intervenir quirúrgicamente y no llegar a estas etapas que son mucho más complicadas. Entonces acá se dice que la etapa de primera congestiva y flemonosa son apendicitis no complicadas.
En cambio, la gangrenosa y la perforada son apendicitis complicadas. ¿Sigue? Entonces, cuando las perforaciones pequeñas se hacen grandes, generalmente en el borde antimesentérico y adyacente a un fecalito, el líquido peritoneal se hace francamente purulento y el olor fétido. En este momento estamos frente a una perforación apendicular. ¿Sigue? Acá tenemos otra imagen. Un apéndice totalmente cambiada de color y con una perforación en la base. Esta perforación en la base son las más difíciles de poderla tratar, porque tenemos que emplear una técnica que se llama apendicectomía, ¿no? Y el tratamiento del muñón ya no va a ser a muñón libre, sino tenemos que hacer acá una bolsa de tabaco, o también llamado jareta. Bueno, este es el resumen, ¿no?, de las etapas. En la fase congestiva o fase catarral, edema y congestión de la serosa. En la fase superativa, compromiso venoso y linfático. En la fase gangrenosa hay compromiso arterial, ¿no? Y en la fase perforada se libera material purulento y fecal hacia la cavidad abdominal, produciendo un cuadro de peritonitis. O bien puede producir también un plastrón. ¿Sigue? ¿Cuáles son las complicaciones que vamos a tener frente a la apendicitis? Perforación. Esta perforación nos va a llevar a una peritonitis localizada o bien a una peritonitis generalizada. ¿Qué significa esto? Si nosotros dividimos al abdomen en 4 cuadrantes, entonces, si la peritonitis se localiza en el primer cuadrante, o sea, en fosa ilíaca derecha, estamos frente a una localizada. Pero si esta sale e invade los 4 cuadrantes, estamos en presencia de una peritonitis generalizada. Pero también se puede defender el organismo, ¿no?, haciendo que se produzca lo que llamamos plastrón apendicular, que lo vamos a desarrollar más adelante, el acceso apendicular, y una de las complicaciones más terribles que puede suceder es la piliflebitis o tromboflebitis, que son émbolos sépticos que van a llegar al hígado a través del sistema portal. Y se acuerdan, ¿no?, que la vena mesentérica forma parte de la porta. Entonces, por este sistema es que llegan los émbolos sépticos hacia el hígado. ¿Sigue? Bueno, acá tenemos la imagen, ¿no?, de las diferentes formas: la apendicitis congestiva, la apendicitis flemonosa, la supurada y por último la perforada, ¿no? Las 4 fases bien nítidas que hay en la apéndice fecal, en la apendicitis fecal. Bueno, habíamos dicho que dentro de las complicaciones teníamos el plastrón y el acceso apendicular. Antes de ello, la peritonitis local, cuando estaba en un solo cuadrante, y generalizada cuando estaba en los 4 cuadrantes, o también llamada peritonitis difusa. Ahora, ¿qué es el plastrón apendicular? El exudado fibrinoso inicial va a producir adherencia del epíplo y de las asas delgadas adyacentes, a manera de mecanismo de defensa, que intentará bloquear el proceso para impedir una peritonitis generalizada. Esto se denomina plastrón apendicular. Para redondear la idea, un plastrón apendicular es un bloque de epíplo y asas intestinales alrededor del apéndice para no permitir de que se disemine, ¿no?, la secreción purulenta y fecaloidea que hay dentro del apéndice. Cuando la perforación se lleva a cabo dentro del plastrón, dentro de este bloque, ¿no?, dentro de un plastrón, y el proceso inflamatorio infeccioso dentro del plastrón digiere el apéndice, produce pus, entonces estamos hablando al acceso apendicular. Entonces, un acceso apendicular es una masa purulenta dentro del plastrón apendicular. Son 2 cosas totalmente diferentes, ¿no?, plastrón apendicular y acceso apendicular. ¿Sí? ¿Cuál es el cuadro clínico? Habíamos dicho que era de instalación brusca y en pocas horas. Se instala en menos de 24 horas. En 48 horas ya encontramos perforación.
Entonces, ¿cuál es la sintomatología y cuál es la signología de la apendicitis aguda? Hay que tener presente que el primer síntoma que se presenta en la apendicitis es la anorexia o la hiporexia en el 80% de los casos. Después va a venir el dolor abdominal. El dolor abdominal tiene una característica muy peculiar, que puede ser epigástrico o puede ser periumbilical. Es un dolor vago, es un dolor inespecífico, lento, no preciso. ¿Por qué? Porque se produce por fibras, ¿no? Fibras de tipo C que van a ir al plexo solar. Por eso es que estas neuronas tipo C, que tienen poca mielina, al llegar al plexo solar, producen toda esta sintomatología. Es por vía simpática. Entonces, el primer síntoma que tiene esa anorexia, el segundo va a ser dolor abdominal periumbilical, es por distensión, ¿no? Por distensión del apéndice, por estimulación de las fibras C. Entonces, vamos a tener un dolor de tipo visceral primero. Posteriormente, este dolor se va a localizar en fosa ilíaca derecha. Este dolor ya baja por otras fibras, que son las fibras A, alfa. Entonces, estas fibras son rápidas, de localización específica y son intensas. Entonces, acá tenemos el otro tipo de dolor que se denomina dolor parietal. Entonces, tenemos dolor periumbilical de origen visceral y dolor en fosa ilíaca derecha de origen parietal. Posteriormente se van a agregar vómitos, algunos náuseas, fiebres no mayor de 38 grados centígrados, escalofríos, puede haber diarrea en niños, estreñimiento, puede haber una distensión abdominal, ¿no? Y lo importante en el examen físico es ubicarlo. Hay muchos signos, ¿no? Y puntos, pero nosotros debemos saber lo más importante, ¿no? Dentro del apéndice, cuáles son los que más utilizamos, ¿no? Entonces tenemos una imagen, una línea imaginaria que vaya de la espina ilíaca antero superior al ombligo. A esta línea la vamos a dividir en tercios, de tal forma que el tercio inferior con los dos tercios, el tercio externo con los dos tercios internos es el punto de Maburney. Punto de Maburney es un punto doloroso que se presenta en las primeras horas del apéndice al presionar sobre este, ¿no? Ahora vamos a ver que también hay otros signos y signos. Sigue, por favor. La que sigue. Entonces, tenemos una triada, que es la triada de Murphy. La triada de Murphy se refiere al dolor abdominal, náuseas y vómitos y fiebre. Y uno de los signos más que nosotros lo hacemos que realice el paciente y que es muy fácil de hacer es el signo de la tos o signo de Dampi. ¿Qué significa? Invitar al paciente que se ponga en cuclillas o que tosa fuerte. Entonces va a producir dolor intenso en fosa ilíaca derecha por estimulación del peritoneo parietal. ¿Sigue? Hay otro signo que es el signo de Blumberg. Se presiona y se descomprime bruscamente la pared en fosa ilíaca derecha. El dolor es manifestación de la inflamación del peritoneo parietal vecino. Entonces ya tenemos el punto de Maburney y el signo de Blumberg. Y otro signo es el signo de Roxy, que produce dolor en fosa ilíaca derecha al comprimir la fosa ilíaca izquierda, el flanco izquierdo. ¿Qué es lo que va a pasar en el signo de Roxy? Al presionar la fosa ilíaca derecha va a aumentar la presión intraabdominal, va a llegar al ciego y va a distender, ¿no?, la cavidad de ciego y también de apéndice. Entonces va a producir en forma indirecta dolor. Entonces ya tenemos el signo de Maburney, el punto de Maburney, el signo de Blumberg, de Roxy. Y tenemos otros signos, el signo contralateral de Blumberg. Cerrarse igual que en el anterior, pero presionando la fosa ilíaca derecha y el dolor se produce en fosa ilíaca derecha, ¿no?
izquierda y produce dolor en fosa ilíaca derecha. El signo de unión de Musin se investiga comprimiendo y descomprimiendo bruscamente cualquier zona del abdomen. Despierta dolor, es un signo de peritonitis generalizada. Hay otro signo, el signo de Cherry, que es hipersensibilidad cutánea superficial en la zona appendicular. La que sigue. Sigue. El signo de psoas ilíaco, el paciente se encuentra en decúbito dorsal, hiperextensión de la cadera, provoca dolor. El proceso inflamatorio appendicular descansa sobre este músculo. El punto de Lange es el dolor que se produce al comprimir en el tercio externo derecho, el tercio medio de la línea biespinosa en el apéndice de localización pélvica. Entonces, el punto de Lange lo vamos a tomar de la espina ilíaca a la otra espina ilíaca, no, en las dos espinas, una línea imaginaria y marcamos un tercio. Este tercio interno con los dos tercios externos es el punto de Lange. El punto de Morris, ¿no?, es igual que el punto de McBurney, pero acá en lugar de estar en el tercio interno, no, perdón, el tercio externo, acá está en el tercio interno con los dos tercios externos. Usted está en la parte superior del punto de McBurney. El punto del SM se obtiene presionando dos traveses de dedo por encima y detrás de la espina ilíaca antero superior derecha. Es propio de la apendicitis retrofecal ascendente externa. Hemos dicho que la posición más frecuente del apéndice era la retrofecal. Entonces, el punto del SM tiene que ser, en este caso, positivo. Entonces, para redondear el tema, nosotros debemos saber no todos los signos ni los puntos. Tenemos que saber el punto de McBurney, Roxy y Bloomberg, o de rebote. Bueno, podemos agregar también el Lange y punto de Morris, ¿no? Son los más frecuentes y lo más fácil de poderlos acordarse, porque hay muchísimos puntos y muchos signos para realizar el diagnóstico de apendicitis aguda. ¿Sigue? ¿Cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico de la apendicitis es netamente clínico. Netamente clínico. Historia clínica, examen físico del paciente y después pedimos nosotros toda la ayuda diagnóstica que tenemos. Entonces, un examen físico confiable, los hallazgos de laboratorio y de imágenes son simplemente de ayuda diagnóstica, pero quien nos va a hacer el diagnóstico es la parte clínica y nuestro examen físico. No ha sido reemplazado por ninguna otra técnica, ninguna otra imagen. Entonces, el cuadro típico, vuelvo a repetirles, comienza en la región periumbilical o epigástrica, seguido de anorexia, náuseas, y posteriormente se localizan en el cuadrante inferior derecho, o sea, en fosa ilíaca derecha. Posterior a eso ya va a venir la fiebre, escalofríos, y vamos a encontrar en el hemograma leucocitosis. Bueno, hace aproximadamente unos 4 años, 4 años, que nuevamente se está tomando los criterios de diagnóstico de Alvarado. Anterior se había dejado, pero últimamente se está tomando en cuenta, ¿no? Y ha sido modificado. Entonces, estos criterios de Alvarado nos marcan la pauta para saber si nosotros estamos frente a un cuadro apendicular o no. La puntuación era de 10, pero se ha retirado la neutrofilia. ¿Por qué? Porque, como vamos a ver, el recuento de leucocitos vale 2 puntos y la neutrofilia 1 punto. Entonces, los análisis de sangre o la analítica de sangre, el hemograma, nos daba 3 puntos. O sea, con un examen de sangre ya podíamos nosotros estar frente a un problema apendicular. Debido a esto, se ha retirado la neutrofilia. Entonces nos quedamos con 9 puntos. Entonces, el valor es dolor en el cuadrante inferior derecho, 2 puntos. Signo de Bloomberg o de rebote positivo. Migración del dolor de epigastrio o periumbilical a fosa ilíaca derecha, 1 punto. Náuseas y vómitos, 1 punto.
anorexia, 1 punto. Temperatura oral superior a 37 grados centígrados, temperatura oral superior a 37 grados centígrados y recuento leucocitorio mayor de 2. La neutrofilia ha sido retirada. Entonces, ¿qué nos sirve esta escala de Alvarado? Si tenemos de 0 a 4, no es apendicitis, podemos enviar a casa. Si tenemos de 5 a 6, acá tenemos que mantener al paciente en reposo y en observación, ¿no? Y si tenemos 7, 8 a 9, definitivamente de 7 a 9 ya es un cuadro de apendicitis aguda y tiene que ir a tratamiento quirúrgico. La que sigue, acá tengo un algoritmo para poder ver en cuanto se refiere a los criterios de Alvarado. Sigue, la que sigue, un flujograma, ¿no?, de los criterios de Alvarado. Si tenemos de una escala menor a 4, se da el alta, ¿no? Se da el alta en 24 horas. Si hay deterioros de los síntomas, se interna al paciente, se controla en 24 horas, si no mejora, ¿no? Si hay mejoría de síntomas, alta. Igualmente, con menos de 4 y hay mejoría de síntomas, el paciente va al alta. Pero si el paciente tiene mayor a 6, interna al paciente, hay deterioro de síntomas, de frente va a cirugía. Entonces, menor de 4, a casa y observación, entre 4 y 6, se observa al paciente. Si hay deterioro de los síntomas, de frente va, ¿no es cierto?, a cirugía. Va a cirugía. Y de mayor a 6 a 9, de frente a intervención quirúrgica. Para esto nos sirven los criterios de Alvarado. Menor de 4, de 4 a 6 y de 6 a 9. En cuanto se refiere a la... Sigue. En cuanto se refiere al examen físico, lo más importante es que tengan en cuenta, ¿no? Tengan en cuenta en el examen físico el signo de rebote, el signo de Marboine, el signo de Roxen. Cuando hay resistencia muscular, quiere decir que estamos nosotros en presencia de un cuadro de peritonitis, ¿no? Peritonitis. Puede haber ausencia de ruedas intestinales por un cuadro de ilio. El signo de obturador interno externo casi no se utiliza. El tacto rectal ha dejado de usarse. El signo de psoas ilíaco, el signo de Aron, son signos que podemos llegar a complementar, ¿no? Pero lo más importante es que ustedes sepan el signo de rebote o de Bloomberg, el signo de Marbourne y el signo de Roxen. Con estos 3 signos yo me contento, porque con estos 3, más el de Murphy, que es el signo de la tos, con estos 4 signos y hacemos el diagnóstico de un cuadro de apendicitis aguda. La que sigue. En cuanto se refiere al laboratorio, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a encontrar leucocitosis mayor a 10.000, neutrofilia con desviación izquierda, ¿no? Si tenemos leucocitosis con desviación izquierda y una proteína C reactiva mayor a 5, altamente sugestivo de apendicitis aguda, más el examen clínico y la historia clínica, que nos van a ayudar. Nos podemos ayudar también con otros exámenes de imágenes. Por ejemplo, en los niños, sin lugar a dudas, el ultrasonido nos va a ayudar mucho, porque los niños es muy difícil a veces examinar porque se mueven. En el embarazo, igual. En el embarazo, a partir del segundo trimestre, la altura uterina está por encima del ombligo y se nos hace difícil poder examinar al paciente. Entonces acá nos va a ser útil el ultrasonido. Y en los adultos, la tomografía sea computarizada, sin lugar a dudas, sobre todo en los pacientes mayores de 70, 80 años, que no nos permiten a veces hacer el examen completo de la apendicitis aguda. En una radiografía simple,
¿no? En una radiografía simple de tórax, que también se le puede pedir, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Siempre la radiografía simple se hace de pie, ¿no? Siempre de pie. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a encontrar estas imágenes, que es un ilio regional, ¿no? Es un ilio regional cerca del apéndice por un proceso inflamatorio. En la ecografía podemos encontrar, si tenemos suerte, un coprolito redondo, ¿no? Dentro de la luz. Y en la tomografía vamos a ver el apéndice totalmente distendida y podemos encontrar líquido periapendicular. La que sigue. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar? ¿O cuáles son los signos principales de la ecografía? El engrosamiento de la pared. Habíamos dicho que la pared no debe de medir más de 2 milímetros. Se puede apreciar el fecalito, la imagen redonda que se encuentra dentro. Podemos encontrar adenopatía, perforación y por último podemos encontrar absceso. Entonces, una ecografía nos puede ayudar si encontramos una pared engrosada, encontramos el fecalito y encontramos el diámetro, ¿no?, aumentado, mayor a 6 milímetros. ¿Sigue? En la tomografía, ¿qué es lo que vamos a encontrar? El apéndice se encuentra distendido, igualmente la pared también engrosada, la inflamación periapendicular, podemos encontrar formaciones de acceso y vamos a encontrar líquido libre. ¿Sigue? Bueno, esto es lo que hemos hablado anteriormente. Una placa simple, vamos a encontrar el láser centinela, niveles hidroaéreos. A veces cuando hay calcificación del fecalito lo podemos ver. Y una imagen que es borramiento del psoas ilíaco cuando hay un cuadro de peritonitis. Se borra totalmente el ilíaco. ¿Sigue? El tratamiento. Sin lugar a dudas, el tratamiento de la apendicitis es quirúrgico. Es quirúrgico. Entonces tenemos dos formas de poderlo abordar el apéndice. Uno es la cirugía laparoscópica, que es la cirugía de elección, y otra es la apendicectomía abierta. Aunque seguramente habrán leído en muchos artículos que están saliendo que la apendicitis, cuando no es complicada, se debe hospitalizar al paciente y darle tratamiento antibiótico hasta que desaparezcan los síntomas de la apendicitis aguda. No así cuando la apendicitis está perforada. Cuando está perforada, definitivamente nos tiene que ayudar la cirugía, bien sea laparoscópica o bien sea abierta. Bueno, estos estudios se tienen que continuar porque en realidad hospitalizar un cuadro de apendicitis aguda esperando que se resuelva, no sé, yo no lo haría verdaderamente porque en menos de 24 horas ya esto se perfora, ¿no? Pero los estudios están ahí, les comento porque algunos de ustedes seguramente van a tener que leer y van a ver estos tratamientos, ¿no?, sin cirugía. La que sigue. Entonces, si nosotros vamos a empezar primero, si es un tratamiento abierto, tenemos las incisiones quirúrgicas clásicas. Tenemos una paramediana, ¿no?, una incisión transversa y una incisión oblicua. Cada una de estas incisiones tiene definitiva su nombre, ¿no? Por ejemplo, la paramediana derecha, ¿no?, de Langenger, la transversa, que es de Rocky Davis, y la oblicua, que es la incisión de McBurney. Con estas tres incisiones nosotros podemos entrar a la cavidad, pero también podemos hacer una mediana, infraumbilical. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los pasos que se siguen para retirar el apéndice? Van a ser los mismos pasos que vamos a seguir en la cirugía laparoscópica. Va a ser lo mismo. Entonces, primero, tenemos que identificar el apéndice, ¿no? Una vez que hemos identificado el apéndice, nosotros
ligamos el meso porque por ahí pasa la arteria appendicular. Una vez que hemos ligado el meso, seccionamos el meso y nos va a quedar el apéndice con su base. En ese momento se pone una pinza de coprostasia, se ordeña todo el contenido hacia adelante y se coloca dos pinzas. Y entre las dos se secciona el muñón apendicular y se liga, ¿no? Se liga el muñón apendicular siempre en cuando este esté indemne, o sea que no esté perforado en su base. Se liga y se deja muñón libre, pero si está perforado en la base, se tiene que hacer una jareta o una bolsa de tabaco para mayor seguridad. La que sigue. Acá tienen los pasos, los diferentes pasos que le dije. Sección del mesapéndice y su arteria, sección en su base y la ligadura, el muñón apendicular libre o invaginado en bolsa de tabaco. Las diferentes formas que se debe hacer. La que sigue. Bueno, esta es la bolsa de tabaco, ¿no?, para imbrincar al muñón apendicular. La que sigue. Por vía laparoscópica, igual, introducimos la óptica siempre a nivel de la cicatriz umbilical y dos pinzas de ayuda, nosotros la colocamos paralela al pubis para tener una mejor estética. De esta manera realizamos los mismos pasos del apéndice, de la apendicectomía abierta, lo mismo. Identificamos las cintillas, hemos dicho donde terminan las cintillas del ciego, ahí está la base del apéndice. La ubicamos, levantamos, seccionamos el mesoapéndice, ¿no? Y por último, seccionamos la apéndice y el muñón, el mismo tratamiento que la abierta, bien sea muñón libre o bien mediante una jareta si es que está lesionado en la base. Sí. Bueno, así como hay complicaciones con la apendicectomía, también tenemos complicaciones postquirúrgicas, ¿no? Podemos tener un hemoperitoneo. ¿En qué caso? Cuando se suelta la arteria apendicular, ¿no? La arteria apendicular se suelta, entonces nos hace un cuadro de hemoperitoneo. Y esto es casi en forma inmediata. Nos avisan cuando el paciente se encuentra, ¿no es cierto?, en sala de recuperación, porque comienzan a bajar, ¿no es cierto?, los valores de presión arterial, ¿no?, la frecuencia cardíaca, todo esto comienza a bajar y estamos en presencia después de un shock de tipo hipovolémico. Ahora, shock séptico también, cuando hay una peritonitis generalizada, nos puede llevar, ¿no?, a este shock séptico. Podemos tener una infección de vía operatoria, ¿sí?, un ISO superficial, inclusive un ISO profundo. Podemos tener un acceso residual, sí. Puede haber un cuadro de obstrucción intestinal, sí, por bridas, ¿no? Por bridas, más que bridas sería por adherencias. Y a veces cuando está muy cerca la trompa puede haber un cuadro de infertilidad. Infertilidad. La que sigue. Hasta acá hemos visto todo lo que es apendicitis aguda, la definición, la etiopatogenia, siempre es un coprolito o una hiperplasia del tejido linfoide, la clínica, que es muy importante, dolor de tipo visceral, periumbilical, después se transforma en parietal, en posiliaca derecha, anorexia como principal síntoma, náuseas, vómitos, leucocitosis. En el hemograma encontramos leucocitosis con desviación izquierda. Los signos principales para poder hacer el diagnóstico: historia clínica, examen clínico, examen físico. Los signos principales: McBurney, Bloomberg, Roxy y Murphy. Dumping, el signo de la tos. Los demás signos son relativos, pero con estos 4 signos nosotros debemos hacer el diagnóstico y ver si el paciente es tributario de cirugía o no. Lo que pasa es que el apéndice es una gran simuladora del abdomen. Nos puede, cualquier patología que
que tenga en el abdomen no puede simular un cuadro de agudo quirúrgico. Así podemos hacer nosotros diagnósticos diferenciales, con una salpingitis, con embarazo ectópico, con quiste de ovario a pedículo torcido, una torsión testicular, un síndrome de Crohn, ¿no? Una diverticulitis. El más cerca que está al apéndice es el divertículo de Meckel, también nos simula un cuadro appendicular, una infección urinaria. O sea, hay una cantidad enorme de patologías que nos pueden, ¿no?, insinuar que estamos frente a un cuadro de cirugía de abdomen agudo quirúrgico. Pasaremos ahora a hablar un poco de lo que es peritonitis. La peritonitis es la inflamación de la membrana serosa que recubre la cavidad abdominal y los órganos contenidos en ella. El peritoneo reacciona con una respuesta inflamatoria a varios estímulos patológicos, causado por un proceso irritante, recién infeccioso o bien mecánico. En cuanto se refiere a la fisiología del peritoneo, tenemos dos formas el peritoneo se divide en un peritoneo parietal y uno que está adherido a la víscera, que sería el visceral. Tiene una función de transporte, ¿no?, de absorción y de secreción. Tiene inmunidad, una inmunidad de defensa celular, tiene estomas diafragmáticos que transmiten el líquido hacia la cavidad torácica, tiene acción de fibrinolisis y por último tenemos el omento, que es uno de los mecanismos de defensa que tiene, ¿no?, el omento o el epítlomo. Entonces, tenemos en peritonitis primaria, ¿no?, que es la traslocación de las bacterias desde la luz intestinal a los ganglios linfáticos, la diseminación de las bacterias a través de los conductos linfáticos. Hay contaminación de la sangre, o sea, hay una bacteremia prolongada por insuficiente sistema retículo endotelial y formación de líquido acítico contaminado con bacterias. Hay un crecimiento incontrolado de bacterias en presencia de un cuadro de ascitis. Peritonitis primaria, tratamiento es antibiótico terapia, ¿no? Acá no es quirúrgico. ¿Sigue? En cuanto a las causas de peritonitis, tenemos causas físicas, químicas y bacterianas. Las físicas vendrían a ser gasas, material quirúrgico, pueden ser bridas, pueden ser adherencias. Entre las químicas tenemos secreción biliar, puede haber orina contaminada, perforación de una úlcera gastroduodenal, y bacterianas, Escherichia coli, Bacteroides fragilis, ¿no?, y Clostridium, gonococos podrían ser. Pero lo que nosotros más nos interesa es la peritonitis de tipo bacteriana, que tenemos primarias, secundarias y terciarias. ¿Cuándo es primaria? Cuando llegan a través de un foco distante, en este caso, cuando los pacientes se encuentran en diálisis peritoneal, ¿no?, puede producir un cuadro de peritonitis espontánea, o un cuadro o una enfermedad, por ejemplo, en la tuberculosis. La tuberculosis de tipo enteroperitoneal nos puede producir un tipo de peritonitis primaria bacteriana. La secundaria, que es la más frecuente, es la que nosotros vemos a diario. La secundaria es a partir de un foco intraabdominal, ¿no?, por perforación o fuga de órganos de la integridad del peritoneo. Esta es la que más vemos nosotros, peritonitis bacteriana secundaria. En cambio, la terciaria son las más rebeldes al tratamiento y las más difíciles y resistentes para el tratamiento. Estas se ven en los pacientes que se encuentran postoperados. Entonces, las más frecuentes dentro de la peritonitis bacteriana tenemos las secundarias, ¿no?, por perforación de vísceras huecas, bien sea apéndice, sea intestino delgado, puede ser colon, puede ser vías biliares. ¿Sigue? ¿Sigue? Bueno, acá tenemos la etiología de las peritonitis secundarias, ¿no?, las perforaciones, ¿no?, puede ser de estómago, vías biliares, colon, divertículo, útero, y hemos visto la colicistitis alitiásica, ¿no?,
también se puede perforar, infarto intestinal, oclusión intestinal, pancreatitis, cáncer de páncreas, focos infecciosos desarrollados en